Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Las fotos que ustedes ven corresponden a 9 víctimas fatales de las 21 que dejó el grave atentado terrorista ocurrido en el Cauca. Hoy rendimos un sentido homenaje a civiles inocentes. Ellos son José Ciro Puliche, Teodomira Salazar, Daniela Valencia, Patricia Mosquera, Harold Jair Bojorge, Nereida Mosquera, Virgelina Valencia, Nidia Mosquera y Francisco Javier Olave. Catalina, son algunos de los rostros de las víctimas del terrorismo irracional y despiadado que golpea al Cauca y en general al suroccidente del país. Quienes cometieron estos crímenes son delincuentes de la peor calaña. Lo que hicieron nos debe poner a reflexionar sobre lo que como sociedad debemos hacer para enfrentar a este monstruo llamado crimen organizado. Como en las épocas de Pablo Escobar o cuando las FARC arreciaban su accionar terrorista, en esta oportunidad el llamado del país es a rodear a las instituciones y lo más importante, apoyar a las víctimas de esta crueldad sin límites. Estamos en vivo desde el Valle del Cauca y en el Cauca para decirles: no están solos. Por eso, en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, vamos a estar contándoles las historias de los fallecidos, de sus familias y, por supuesto, las de los sobrevivientes de este demencial ataque terrorista que ya deja 21 personas muertas y más de 56 personas heridas. Van a ver en contados segundos a todos nuestros compañeros allí en vivo desde el Cauca y el Valle del Cauca. Particularmente los saludamos aquí en el municipio de Buga, en donde en contados minutos comenzará un consejo de seguridad con todos los alcaldes municipales y la gobernadora del Valle del Cauca. Pero antes de ir en vivo con nuestros compañeros, queremos por supuesto contarles las historias de los sobrevivientes, de esos valientes. En particular, la historia del conductor de un vehículo que se encontraba justo detrás de la chiva que explotó el pasado sábado allí en Cajibío, Cauca. Esta es la historia de nuestra compañera Estefanía Valencia. En medio de este interminable trancón estaba Mario Guerrero, un transportador de toda la vida en el Cauca. Estas volquetas y camiones atravesadas por las disidencias hicieron un retén ilegal en la vía panamericana. Sin entender nada, Mario adelantó un par de vehículos, entre esos una chiva, sin saber que ese movimiento mínimo y casi instintivo le salvaría la vida, al no quedar en el punto exacto en donde fue la explosión. Funcionaron unos disparos a las víctimas, se devuelven 2 carros que iban a la parte de adelante mía, el cual quedó la chiva a un lado mío, entonces ella se iba a meter, pues aceleré un poco, lo rebasé un poquito, entonces la chiva queda en el lado de atrás. Cuando yo veo por el espejo que él se quería meter ya atrás mío a encarrilarse, ahí fue la explosión. Y así quedó el lugar de donde Mario se movió. La onda explosiva lo elevó varios metros y dice que durante esas milésimas de segundos que estuvo suspendido en el aire, batalló contra la muerte. No suficiente con el atentado terrorista, las disidencias comenzaron a disparar, dice Mario, por al menos 20 minutos, mientras auxiliaban a otros heridos. Pedirle a Dios otra oportunidad. En ese momento sentí que me volaba más o menos unos 10 metros. Y cuando ya salí, que la explosión, pues caí, no se veía nada por cuestiones del polvo que había. Y en ese momento pues salí a correr porque gritaban la gente desesperada, heridos. Y ráfagas de fusil pues escuchamos por todos lados. No, eso eran ráfagas de fusil, qué sé yo, no sé, pero se escuchaban muchos disparos, muchos. De 12:05, 12:10, cuando inició todo, hasta las 12:30. Eso es algo que no se olvida porque es un instante de que yo estoy ya peleando, digamos, con la muerte, por decirlo así, ¿cierto? Estoy entre la vida y la muerte. Cuenta cómo algunas personas que sobrevivieron a la explosión murieron por los mismos restos de vehículos que se levantaron con la fuerza de la onda explosiva. La chiva que venía adelantico mío, pero que adelanté, ella al explotar el motor se elevó aproximadamente unos 80 metros hacia adelante y cayó en el bus Puerto Tejada, el cual también le dio final a muchas vidas ahí. Y en la parte de atrás
se puede decir que unos 60, 70 metros también en la parte de atrás de la chiva quedó totalmente destruida. Si quedaron 2 metros buenos, fue mucho. Mario se recupera de las secuelas psicológicas que asegura le dejó este ataque y aunque ya había sobrevivido antes a otros hechos violentos en su región, dice que esta vez la muerte lo rozó. 12 del mediodía, 37 minutos. Seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol contándoles que tan solo en este fin de semana entre los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca se presentaron más de 32 ataques terroristas. Justamente allí en Popayán se encuentra nuestro compañero Fernando Rojas con más historias de sobrevivientes. Fernando, adelante. Hola Catalina, muy buenas tardes. Pues mire, yo la saludo desde el municipio de Cajibío, aquí en el centro del departamento del Cauca, en donde hemos venido a acompañar a las familias de 12 de las víctimas del atentado terrorista que sucedió aquí en la vía Panamericana, a escasos 40 minutos el pasado 25 de abril. Las familias pues han estado aquí durante el día. Hace unos momentos partió una caravana hacia el sector de La Pedregosa y hemos querido conocer precisamente, acompañar a las familias, pero también conocer sus historias. Y una de esas historias y esos rostros tiene que ver con una líder del municipio del Patía, Patricia Mosquera, quien desafortunadamente perdió la vida en el accidente junto a 2 de sus primas. Aquí está el rostro de esa historia. El atentado perpetrado por las disidencias de las FARC en la vía Panamericana, que cobró la vida de más de 20 personas, dejó un vacío inmenso en la familia Mosquera, que hoy llora la pérdida de 3 de sus integrantes en medio de la explosión. Es muy duro para nosotros, pero yo sé que mientras ella estuvo aquí en la tierra cumplió su propósito, que era servirle a la comunidad, unirnos como familia, y así la recordaré. Ese sábado Patricia, Nidia y Nereida Mosquera regresaban de un sepelio de un sobrino al que habían asistido en el municipio de Palmira. Las primas viajaban en transporte intermunicipal. Dentro de ese carro allá está destrozada familia. Tras el ataque, las 3 mujeres caucanas perdieron la vida. No quiero cuestionar la voluntad de Dios. Es muy duro para nosotros. Patricia Mosquera era una lideresa caucana, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del departamento y reconocida por sus luchas sociales en el territorio. Ella hacía parte de la CRC, justamente ahí empleaban iniciativas en pro de conservar el medio ambiente, pero sumado a eso, hizo parte de muchos consejos comunitarios, organizaciones que tenían proyectos en pro de ayudar medio ambiente, mujeres, sobre todo visibilizar esa labor de las mujeres campesinas. Y para Vivian hizo las veces de papá y mamá. Mi tía no tuvo hijos consanguíneos, pero sus sobrinos éramos como si lo fuéramos. Mi tía vivió por su familia. Para mí, a título personal, fue madre y padre cuando ellos no estuvieron y fue un pilar en mi vida. Yo creería que hoy la comunidad del Puro Patía, del municipio del Patía, del Cauca, llora la pérdida de una mujer que con el paso de los años nos iba enseñando cómo podíamos salir avante frente a cualquier situación. Hoy, familiares y otros caucanos con velas blancas le rinden homenaje a las primas Patricia, Nidia y Nereida Mosquera y a las demás víctimas de una ola de violencia y terrorismo que no distingue a la población civil. Mire, y continuando con más de los rostros de las víctimas de esta tragedia aquí en el departamento del Cauca, conocimos otra historia de un funcionario también de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, pero también de las familias de aquí de Cajibío que hoy están despidiendo a sus muertos. Una de las víctimas del atentado en la vía Panamericana es Harold Bojorge, el padre de 2 hijos que deja una profunda herida y un recuerdo imborrable entre sus amigos y familiares. Harold fue velado en cámara ardiente en la Corporación Autónoma Regional del Cauca, entidad en la que trabajó en el área de control interno durante los últimos años. Harold Jair es un chico que se la luchó, que estudió, que salió adelante.
logró trabajar en la corporación autónoma, creo que fue muy querido por sus compañeros porque lo evidenciamos, las muestras de afecto que han tenido para mi hijo pues han sido muchas. Nosotros elevamos las banderas en esta mañana. En Cajibío, Cauca, fueron recibidos los 12 cuerpos de las personas oriundas de este municipio. Argelina Valencia es una de ellas, una mujer de la vereda La Granja, casada. Tenía 4 hijos y 4 nietos. Encontró la muerte cuando regresaba del día de mercado y viajaba en la chiva destruida por la explosión. Una persona que luchaba por la familia, por la comunidad, por la gente. ¿Cómo es posible que hagan una cosa tan dura? Estamos en un país, ¿qué piensan? ¿Por qué tenían que hacer eso? Ella merecía vivir como las demás personas que cayeron en ese atentado. Francisco Javier Olave, otra de las víctimas, según su familia era un trabajador incansable. Nunca se casó, pero a sus 72 años quería a toda su familia como si fueran sus hijos. Era un campesino de la vereda, todos los días trabajaba en su finca, no le hacía daño a nadie, era muy humilde, muy sencillo, muy colaborador. Sinceramente en estos momentos no hay palabras para describir toda la persona que era este hombre. En el Cauca continúa la indignación por la barbarie del acto terrorista. Mientras unas familias entierran a sus seres queridos, otras están en los hospitales esperando que sus familiares puedan regresar a casa. Mire, otra de las personas de este municipio que falleció en el atentado es el señor Ciro Puliche. Él era el conductor de la era el conductor de la chiva que fue destruida en medio de este atentado terrorista. Hoy queremos conocer un poco más de quién era él y parte de lo que fue su historia aquí en este municipio donde era tan querido. Esta era la chiva de don Ciro Puliche, habitante de la vereda La Palma de Cajibío, quien cada sábado transportaba por la vía panamericana no solo a comunidades campesinas, sino también el mercado con el que se abastecían. Don Ciro perdió la vida en medio de la detonación, quedó atrapado entre los escombros y el caos. Sus hijos lo recuerdan con tristeza, pero también con orgullo por la labor que cumplía a diario. Siempre a ayudar a las personas que lo requieran. Humilde, trabajadora, era una persona que todos los sábados trabajaba en su chiva. Minutos después del atentado, uno de sus familiares llegó al lugar donde muchas vidas se apagaron. Sinceramente le da tristeza en un caso esto, porque sinceramente los que llevan del bulto como dice el dicho, el campesino. A tan solo unos metros del lugar que ocupaba don Ciro en la fila de carros, camiones y buses, en medio de un retén que arrasó con todo, se encontraba Fabián Cárdenas, habitante de la zona, quien regresaba desde la ciudad de Cali. Él salió de su vehículo segundos antes de la explosión. Iba caminando y cuando la explosión me tira más o menos 20 metros hasta el otro lado. Afortunadamente no me cayó nada encima, tengo solamente una laceración en la cabeza. Tuvo la enorme fortuna de sobrevivir, mientras todo alrededor era pérdida total. Desafortunadamente me tocó a mí y Dios me da una oportunidad de seguir vivo, hermano. En los vehículos calcinados se desdibujaron los rostros de muchos inocentes, en medio de una tragedia sin respuestas que destruyó proyectos de vida de muchas familias que solo salían a trabajar, pero se encontraron con la barbarie de la guerra. Mire, como les decía al inicio de la transmisión, nosotros nos encontramos aquí, en el municipio de Cajibío. Noticias Caracol se ha desplazado hasta aquí para acompañar a las familias de las personas de este municipio que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos en ese atentado terrorista. Son 12 familias específicamente de la vereda La Pedregosa, pero también de la vereda La Palma. La vereda La Pedregosa está a escasos 30-40 minutos de aquí, y aquí en el Polideportivo se le rindió un homenaje a estas víctimas, a sus familias. Estuvimos dialogando con ellos y pues son momentos bastante difíciles para estas familias y todo lo que han tenido que vivir durante estos días. Como les decía hace unos instantes, partió desde aquí, desde el municipio de Cajibío hacia La Pedregosa, a escasos 30-40 minutos, donde serán precisamente realizadas las honras fúnebres de cada uno de los habitantes de esta vereda.
La comunidad ha querido acompañar a las familias, pero también han querido rechazar la violencia. Quieren decirle a los violentos no más, quieren decirle a los violentos que el Cauca está cansado, que está agotado de toda esta violencia, de toda esta sangre, de toda esta muerte que se está generando. Por eso hoy los habitantes de Cajibío se unen a ese clamor que hay en el departamento del Cauca de decir no más violencia. Bueno, hoy nos hemos encontrado acá para rechazar este tipo de actos que se están dando en el territorio. Como comunidad estamos muy vulnerables, estamos muy solos y por eso hoy la fortaleza ha sido este encuentro con comunidad y con la gente y que las instituciones y que ustedes los medios nos ayuden a visibilizar la situación que estamos. No, que nos excluyan a nosotros del conflicto. Nosotros somos agentes, constructores de paz, de diálogo y que hagamos la conversa que se priorice la vida. Hoy acompañamos a todas las familias, especialmente estas familias de la vereda Pedregosa, veredas aledañas, que hoy lastimosamente tienen ese dolor. Gente campesina que hoy le ha tocado esta guerra, que ninguna persona, y especialmente nosotros los caucanos, los cajivianos, ha hecho ese gran daño en cada una de las familias campesinas que hoy no deberíamos estar pasando por estos momentos. Mire, y lastimosamente otra situación de violencia se generó en las últimas horas aquí en el departamento del Cauca, la noche inmediatamente anterior en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, en el sur de nuestro departamento, un atentado terrorista, una camioneta acondicionada como rampa con 4 explosivos listos para ser utilizados al parecer contra la fuerza pública. La estación de policía que se encuentra ahí en el casco urbano del corregimiento del Plateado, pues iba a ser utilizada contra esa estación. Por circunstancias que son materia de investigación, el artefacto o los artefactos estallaron. En medio de esta situación, 3 personas resultaron heridas, incluidos 2 policías con heridas leves. Asimismo, se causó afectación a 15 viviendas, quienes vieron destruidos sus techos, ventanales y parte de los artefactos o parte del material que arrojó esta onda expansiva, pues cayó dentro de varias viviendas. Esta es toda la información desde el municipio de Cajibío, en el centro del Cauca. Vamos ahora hasta el departamento del Valle, en la ciudad de Buga, con Catalina. Catalina, continúe usted con más información. Sí, señor Fernando, a usted muchísimas gracias. Y precisamente acerca de este último dato, queremos contarles que fuentes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional nos han confirmado que en las últimas 48 horas se han logrado evitar 5 ataques terroristas por parte de estos grupos armados ilegales para los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. Y hablando precisamente del Valle, Jamundí sigue siendo blanco de estos actos terroristas, principalmente Robles, Potrero y también Río Claro fueron los sectores más afectados. En este último se quemó un camión con más de 3.000 pollos vivos por cuenta de los actos de estos ilegales. John Alex Henao, ¿se ha redoblado la seguridad en esta zona? Buenas tardes. Catalina, audiencia, saludo especial. En Noticias Caracol seguimos del lado de la gente, estamos en directo en el municipio de Jamundí y respondiendo a su pregunta, efectivamente ya fue redoblada la fuerza pública. Quiero mostrarles, en imágenes pueden apreciar, ya hacen presencia aquí algunos de esos miembros de los 8 pelotones que se anunciaron en el Consejo de Seguridad, lideran operativos en esta que es la salida hacia el corregimiento de Robles. Hay 2 tanquetas, están realizando operativos, pidiendo documentación y haciendo requisa de estos automotores. Retomando lo que decía anteriormente, así es, fueron 3 ataques terroristas durante este fin de semana aquí en el municipio de Jamundí. En este informe, un recuento de los hechos. La incursión terrorista en Jamundí empezó, según las autoridades, el sábado con un primer ataque con granadas y armas de largo alcance contra la subestación policial del corregimiento de Potrerito. Minutos después se reportó un segundo ataque, pero esta vez contra una antena de comunicaciones situada en lo alto del corregimiento de Robles. La respuesta inmediata de la fuerza pública evitó que estos acabaran con la vida de uniformados y civiles. Las operaciones militares continúan con el propósito de proteger a la comunidad, neutralizar cualquier amenaza y establecer las condiciones de seguridad
en estos sectores. En una nueva incursión este domingo, hombres armados le prendieron fuego a un camión cargado con más de 3.000 pollos vivos, situación considerada también como un acto de crueldad animal. Además, pintaron letreros alusivos a las disidencias de las FARC, estructura al servicio de alias Iván Mordisco. El suroccidente del país es una despensa agropecuaria para Colombia. Producen 320.000 toneladas de carne de pollo al año y 4.300.000 huevos salen diariamente de esa región del país. Hacemos un llamado a que se mantenga la seguridad, a que se garantice la circulación y asimismo que la población civil no tenga que sufrir el flagelo de la violencia. La población civil vive en medio de la incertidumbre. Alimentos que traen para el pueblo y le hacen daño al que produce, a los pequeños comerciantes, agricultores. Creo que esto es algo sin precedente, ¿no? ¿Siente temor? Bastante, claro. Toda la gente debe tener temor, tiene temor. En Consejo Extraordinario de Seguridad, el Gobierno Nacional anunció la llegada de 8 pelotones del Ejército para blindar la zona y anticiparse a nuevos atentados terroristas. Necesitamos operaciones fuertes, sostenidas, por eso vamos a dar horas de vuelo, por eso ellos van a mandar más antidrones, nosotros vamos a comprar más antidrones, porque la tecnología que tienen los delincuentes no se compara con la tecnología que tiene el Ejército y la Policía. El Gobierno Nacional intensificará la ofensiva contra Iván Jacobo Hidrobo, conocido como alias Marlon, señalado de liderar esta ofensiva terrorista en el suroccidente colombiano. La recompensa por información que permita dar con su paradero y captura aumentó a 5.000 millones de pesos. 12:52. Entre tanto, las autoridades en Cali aseguraron que trabajan en varias estrategias para reforzar la seguridad en la capital del Valle del Cauca, puntualmente en acciones para prevenir que continúen esos atentados terroristas. Paula Belalcázar, ¿cuál es ese plan de seguridad? Así es, sí señora, pues es una estrategia que está diseñada para la ciudad de Cali, en donde no solamente se han trabajado en los últimos días, sino que este año también ha logrado prevenir 4 atentados terroristas. Dentro de esa estrategia también están estas medidas que ustedes van a ver a continuación y que se han desarrollado desde el día sábado ininterrumpidamente las 24 horas del día. Puestos de control en donde las autoridades también han incautado diferentes armas blancas, armas de fuego y una inspección rigurosa a todos los vehículos para saber si pueden llevar artefactos explosivos e incluso drogas. Hay que decir que Cali en este momento tiene 7.000 uniformados desplegados, pero en los próximos días van a llegar 500. El secretario de Seguridad de Cali afirma que en este momento no cuentan con las capacidades suficientes para combatir el terrorismo y que es necesario fortalecer este plan de seguridad. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Patrullajes, inspecciones y puestos de control hacen parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en Cali. En los próximos días llegarán 500 policías que harán parte de un plan de seguridad para combatir la criminalidad. Tenemos nosotros, por ejemplo, el control de las vías hacia Cali, de todas las vías principales hacia Cali. Igualmente hemos dispuesto de un helicóptero para sobrevuelos en horas críticas también. Igualmente unos drones también que tenemos bajo el dominio de nosotros con el fin de poder observar desde el aire y poder ejercer ese control sobre algunos puntos que están previamente determinados. El secretario de Seguridad de Cali confirmó que el bus del atentado del batallón Pichincha estuvo abandonado 28 segundos antes de la detonación y que ya tienen identificados a los 2 responsables. Con el sistema de videovigilancia pudimos tener alguna información previa de cómo se desplazaron desde que ingresaban a la ciudad hasta que llegaban al punto donde finalmente planearon la afectación, pero ya las autoridades tienen este material y están haciendo todas las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este atentado. Con este ya son 7 atentados que ocurren en los últimos 10 meses en la ciudad de Cali. Por eso el principal objetivo de las autoridades es frenar las fuentes de financiación de los terroristas. La burbuja de inteligencia lo que consiste es en la articulación de todos los organismos de inteligencia, todas las agencias tienen su capacidad de inteligencia, poder compartir la información para poder ser más eficientes a la hora de prevenir las acciones que van a pasar en la ciudad. Las autoridades habilitaron 1.997 cámaras dispuestas las 24 horas del día con el fin de monitorear movimientos sospechosos e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier anormalidad a la línea de emergencia 123. Mientras ese es el plan para fortalecer la seguridad en Cali, gremios se han unido para sacar adelante sus negocios en medio de la situación de violencia que vive el departamento. Emprendedores y comerciantes han creado estrategias para atraer clientes y mantenerse a flote. Valentina Gallego, usted nos cuenta de qué se trata.
Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Hay que decir que es inevitable hablar que en cada esquina de Cali se siente el miedo, pero sobre todo la incertidumbre de los caleños. Sin embargo, les aseguro que eso no ha sido impedimento para que emprendedores, líderes y ciudadanos del común sigan soñando con una Cali en paz. Gremios se han unido, como por ejemplo el gastronómico donde estamos en el Boulevard del Río, para crear estrategias que le devuelvan la confianza a los clientes y que estos días los caleños se atrevan a salir de sus casas. Pero además, eventos de talla mundial que ya estaban planeados siguen en pie, como por ejemplo la maratón que se va a llevar a cabo el próximo sábado y domingo. Promociones, grupos de WhatsApp entre comerciantes para vigilar las zonas, cantantes en vivos, nuevos platos, entre otras estrategias, están implementando los diferentes sectores comerciales de Cali para darle la batalla al terrorismo y no dejar caer las ventas. Tuvimos una baja en ventas, quizás notorio por este sentimiento de temor por todo lo que había sucedido. Sin embargo, el Valle del Cauca y el sector gastronómico no se queda atrás. Y para eso hemos decidido articularnos con la policía y hemos decidido también salir adelante ante todas estas adversidades. El Boulevard del Río es uno de los lugares más concurridos. A pesar de lo ocurrido, el fin de semana la asistencia superó las ventas y las expectativas. Líderes del sector buscan atraer nuevo público para este fin de semana. Bueno, a Cali no la puede vencer el miedo, y ese es un mensaje general de nosotros desde este espacio, el Boulevard del Río, sitio icónico de la ciudad. Aunque el miedo y la incertidumbre es una realidad por estos días en Cali, la ciudad no para y hace todo lo posible por seguir adelante con grandes eventos que ya estaban planeados, como la Maratón de Cali, que será el próximo 3 de mayo. El sábado 2 de mayo serán unas actividades recreativas, tendremos la Maratón de los Niños y el domingo desde las 5 de la mañana será el arranque de la segunda maratón. Deportistas élites de todo el mundo tendremos acá en Cali. Las autoridades han priorizado las zonas turísticas, los bares y restaurantes para que caleños y turistas que llegan por estos días a Cali puedan sentirse seguros de salir a la calle. Vamos a contar con aproximadamente 20.000 corredores que vienen a visitar la ciudad para participar de esta maratón. El 70% de las personas inscritas en la maratón son extranjeros. Estamos teniendo un dispositivo de seguridad en las zonas hoteleras, en las zonas gastronómicas. Vamos a tener un refuerzo importante a nuestra policía metropolitana de aproximadamente 500 hombres. Cali hoy se levanta una vez más del terrorismo, mientras su gente sigue anhelando la paz. Y ante la compleja situación de orden público en el suroccidente del país, en Noticias Caracol en Vivo, el ministro de Defensa expuso el plan de acción para enfrentar a los grupos armados en esa región. Estas fueron las palabras del general Pedro Sánchez. Ministro, ¿en el Cauca se perdió la guerra? Porque no es solo de este gobierno, también hay que decirlo. Esto viene de muchos gobiernos anteriores. No, jamás se ha perdido. Todo lo contrario, estamos avanzando en la recuperación del control territorial. En el Cañón del Micay, años estaba ahí abandonado. Ahorita ya llevamos más de un año. Ya vamos a completar 2 años de estar allá en el Cañón del Micay. Pero avanzar en esto tiene que ser de la mano de la comunidad. Estamos recuperando. Cuando miramos los indicadores, por ejemplo, de seguridad, de cómo íbamos este año frente al año pasado, podría referenciar la reducción de los atentados terroristas en el Cauca de un 22%, pero también podría mencionar que había una leve reducción de los homicidios en esta región. También el secuestro se redujo en 48%, la extorsión iba en una reducción del 7%, el confinamiento una reducción del 69%, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes el 55%, y no podemos concebir que frente a estos hechos trágicos, dolorosos, digamos que estamos perdiendo esto o que se nos está saliendo del control. Todo lo contrario, que eso nos reafirma aún más para avanzar, que vamos en la vía adecuada, pero que es necesario hacerlo de la mano de toda la comunidad. Ministro, ¿sabe qué me llama la atención? Que usted me dice, esos cilindros sabían que estaban allí y no informaron. ¿Quiénes sabían? Muy seguramente, estamos averiguando, pero muy seguramente en la carga explosiva que colocaron allá, tardaron un poco de tiempo. Es decir, alguien muy seguramente vio y que estaban haciendo algo de ese tipo y guardaron silencio y generaron o permitieron
ese silencio permitió que se tradujera en una masacre contra civiles que pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros. ¿La política de paz total ha afectado la capacidad de la fuerza pública en contra de los criminales? Porque es algo que usted sabe que se dice bastante. Claro, aquí, y lo mencionaba en otro medio, aquí una de las grandes amenazas que tenemos es la desinformación. Algunos han dicho, es que están maniatados, es que no pueden hacer operaciones. No, eso es falso. Podemos hacer operaciones, la orden es hacer operaciones y lo digo aquí, como lo digo cada vez que llego a una guarnición militar y saludo a nuestros militares y policías y les digo, no hay ningún cese al fuego de operaciones militares ni tampoco de operativos policiales contra estos grupos. Eso desde hace más de un año y un poco más con otros grupos, pero también es necesario recordar que al inicio de los diálogos se determinó con estos criminales que el gobierno es legal, se apoya en una ley de política de Estado, la ley 2272 de paz total, y se apoya para desarrollar esos diálogos, para buscar la protección de la vida. Y en su momento al inicio dijo, iniciamos los procesos y se cesan las operaciones militares ofensivas. Claro, pues si usted no está a la ofensiva, si no le está haciendo quimioterapia al cáncer, pues ese cáncer se va creciendo. ¿Cuál es su mensaje de solidaridad con las víctimas de la oleada de ataques terroristas en el suroccidente del país? Los leemos en @noticiascaracol. ¿Y qué proponen los candidatos a la presidencia para solucionar la crisis de orden público en esa región del país? Consultamos a varios de ellos y coinciden en el fortalecimiento de la fuerza pública para combatir a los grupos criminales, mientras el candidato Iván Cepeda condenó los actos terroristas. Esto no es gente que está trabajando por transformar el país ni por beneficiar a las comunidades. Esta es una guerra contra el pueblo del Cauca y del Valle del Cauca. Repito, es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer a la extrema derecha, paralizar la movilización política y electoral del pueblo en territorios. Yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo. Yo estaré al mando. Desde hoy declaro y el 7 de agosto firmaré esa declaratoria de objetivos militares. Y que mi primera acción como presidente de Colombia será la militarización de la vía Cali, Popayán, Pasto, Rumichaca. Y que no vamos a permitir más violencia sobre el suroccidente de Colombia. Que reforzaremos la fuerza pública con bienestar para nuestros soldados y policías y con todo el equipamiento que necesitamos. A cumplirle a la gente con desarrollo rural sin corrupción, con precio de compra garantizado para sus cosechas legales y a robustecer la fuerza pública para que proteja a todos los colombianos y a la inteligencia del Estado para que anticipe esta serie de atentados y lleve a los responsables ante la justicia. Pero tiene que haber una fuerza pública sólida. Sin la fuerza pública sólida no podemos entrar a los territorios. Con esa fuerza pública sólida que haga presencia permanente, convocamos a las comunidades, desarrollamos las oportunidades, no se pierde un peso. La riqueza extraordinaria que tenemos nosotros la podemos hacer. El Cauca no tiene que vivir con miedo, el Chocó no tiene que vivir con miedo y con hambre. Les tengo que decir de corazón, no tengan miedo. El 8 de agosto viene Romanos 13, versículo 4. Les quiero decir, vamos a accionar así y platica para los colombianos. Tranquilos, como dice un amigo mío, si a los bandidos no los ataca el gobierno es porque los bandidos están en el gobierno. Que lo más importante es sacar al principal combustible del conflicto, que son los jóvenes. Los jóvenes son los que están siendo reclutados por los grupos armados y por eso proponemos llevarlos a la educación pagándoles por estudiar, porque es que los grupos armados le están pagando cerca de $1 millón de pesos. Como presidente, mi orden será clara: presencia estatal absoluta y ofensiva total
contra quienes pretenden arrodillar a la democracia. No vamos a ceder ni 1 milímetro de nuestro territorio al terror. La seguridad es la base del progreso y la tranquilidad de las familias es mi prioridad. Primero, perseguir los recursos del terrorismo, que es lo que más le duele. En 6 meses vamos a quitarle los recursos. Seguimiento a cada peso en tiempo real. Vamos a asfixiarlos. Inteligencia que anticipe. No puede ser que nadie se dé cuenta que van a poner una bomba. Por eso vamos a infiltrar las organizaciones criminales. En los primeros 100 días de nuestro gobierno, primero, vamos a recuperar el control del territorio con policías y soldados usando sus armas y sin concesiones a los criminales. Segundo, llevaremos inversión social a las regiones porque el gobierno no puede llegar solo con fuerza, sino también con oportunidades. Se tiene que bloquear las fuentes económicas, que son las que financian esto a través del narcotráfico. Si les seguimos dando largas al narcotráfico, vamos a seguir en este horror. Y por último, que es muy importante, si queremos paz y una sociedad equilibrada, necesitamos reactivar la economía con empleo justo, con empleo legal, para que nuestros jóvenes no tengan que elegir ese camino. Se requiere una revisión y reorganización de los servicios de inteligencia y que tengan una dirección y un presupuesto únicos. Hay que fortalecer las redes de inteligencia, hay que fortalecer los agentes de inteligencia y las redes de cooperantes. Y es muy importante que el pueblo colombiano se concientice que la seguridad es una responsabilidad de todos. Colombia decide 2026. Faltan en este momento 33 días, 18 horas, 51 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Muy buenas tardes. Volvemos a revisar los datos de la encuesta Inbamer que presentamos anoche en la edición central de domingo. A las 7 de la noche se presentaron las cifras y desde esta mañana, por supuesto, han tenido muchas repercusiones en las campañas. Vamos directamente a Martín Orozco, muchas gracias, que me acompaña de la firma Inbamer, a recoger otra vez, a recordar la muestra, los datos grandes de la muestra. Martín, buenas tardes. Sí, esta es una muestra que se hizo de manera personal en el hogar de los encuestados, 3.800 encuestas en total, con el tarjetón que realmente va a tener cada persona o cada votante el día de las elecciones, y el trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 24 de abril. Ayer un comentario de un experto en encuestas, lo estábamos compartiendo hace un momento con Martín, nos decía que no creer en las encuestas en época electoral es un poco como no creer en las vacunas en una pandemia. Entonces yo creo que este debate alrededor de las encuestas pues nos guía también, como han guiado a muchos ciudadanos que hoy han filtrado sus preferencias. Vamos a ver directamente las cifras de este primer momento con todo el tarjetón, es decir, con los 13 candidatos que aspiran a la primera vuelta el 31 de mayo. Martín, las cifras. Los 13 candidatos está liderando Iván Cepeda con 44.3%, luego Abelardo de las Priella 21.5%, Paloma Valencia 19.8%, Claudia López 3.6%, Sergio Fajardo 2.5%, Santiago Botero 1.4%. Con el 0.4% están Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y Miguel Uribe Londoño. Con el 0.2, Sondra McCollins, 0.1, Roy Barreras y 0.0, Gustavo Matamoros. El voto en blanco está en el 4.8%. Panorama entonces de ese tarjetón que tiene a los 13 candidatos que los acabamos de escuchar reaccionando a la situación de la violencia en el Cauca. Vamos a comparar ahora cómo se han movido las primeras 5 campañas, desde la encuesta que hicimos en noviembre a la encuesta de abril 26 que presentamos anoche. A ver las cifras para Iván Cepeda, Martín. Incluso ahí en la gráfica las tenemos desde noviembre, pero comparado con febrero, Iván Cepeda pasa del 37 al 44%. Abelardo de las Priella del 18.9 al 21.5 y Paloma Valencia en febrero estaba en el 10 y pasa al 19.8. Cabe aclarar que las dos campañas que más crecen versus en noviembre del 2025 son la de Iván Cepeda y la de Paloma Valencia. Hay que decir que esta comparación entre febrero y abril tienen en la mitad
el mes de marzo, el 8 de marzo, que fueron esas consultas interpartidistas en la misma fecha de las elecciones, al Congreso. En el caso de Paloma, tal vez, y lo mencionábamos ayer, tiene mucho que ver ese aumento después de que ella gana en la gran consulta con estos otros candidatos que tuvieron la votación mucho más alta. Tal vez recordar también que el pacto histórico en febrero no se había medido en las urnas y fue una votación muy alta en marzo para elegir Congreso. Luego está más o menos la curva que se ha mantenido de Abelardo de la Espriella. Si bien crece 3 puntos entre febrero y marzo, entre febrero y abril, pues no es una candidatura que presente grandes cambios. Variaciones. No, digamos que las variaciones más importantes entre noviembre y abril es la de Iván Cepeda, que crece considerablemente, que 12 puntos, y la de Paloma Valencia, que en noviembre estaba en el 1% y ya está casi en el 20%. Muy bien, vamos a ver ahora los escenarios de segunda vuelta, comparados también con la encuesta de febrero, pero con los datos entre los 3 punteros. Esto es una realidad. Iván Cepeda está en la segunda vuelta. La competencia, digamos, la disputa política más fuerte está entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Veamos entonces esas gráficas. ¿Cómo se comporta la segunda vuelta de Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella? Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella está en 54,6, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella en 42,6, y comparado contra el mes de febrero, Iván Cepeda cae alrededor de 5 puntos, que son los mismos 5 puntos que aumenta Abelardo versus febrero. Eso quiere decir que entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella hoy hay 12 puntos de diferencia. Muy bien, y veamos cómo se comportan las cifras alrededor de la candidatura de Paloma Valencia e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. En abril, 51% para Iván Cepeda, 46,6% para Paloma Valencia, y en febrero Iván Cepeda estaba en 65% y Paloma Valencia en 30,7%. Quiere decir que Iván Cepeda cae 14 puntos en este escenario versus febrero, y que Paloma Valencia crece 16 puntos comparado con ese mismo febrero. En las votaciones, y que lo veíamos ahora en el gráfico, se muestra a Claudia López y a Sergio Fajardo, pues con una votación muy baja. Pareciera que se diluyeron, digamos, las intenciones de voto por estos candidatos que se llaman del centro. Una pregunta para algunos ciudadanos que todavía tendrán esa pregunta es si puede haber algún cambio con esos candidatos. Difícilmente, María Alejandra, vaya a haber cambio, porque pues claramente los 3 primeros candidatos están consolidando en sus números, y lo que decías hace un momento, la duda hoy está entre quién puede pasar a segunda vuelta con Iván Cepeda, entre Abelardo y Paloma Valencia. La disputa está ahí. Entonces vamos a ver ahora la fórmula vicepresidencial, si influye mucho o poco. Ya conocimos esas fórmulas antes de que se inscribieran estas candidaturas ante la registraduría, y esta es la respuesta de los colombianos. Sí, si influye o no influye en su decisión de votar por su candidato la fórmula vicepresidencial que el candidato haya escogido. Casi el 68% responde que sí influye y el 30% responde que no influye. Quiere decir que, María Alejandra, que esa decisión pues efectivamente sí pudo haber movido alguna intención de voto a favor o en contra de algún candidato. Esta reflexión en su momento pasó obviamente por las novedades, digamos, que traía sobre todo la llegada de Juan Daniel Oviedo a la candidatura de Paloma Valencia, y lo que pasó en esa consulta con los candidatos de la gran consulta, candidatos que no necesariamente eran de derecha ni uribistas, calificados uribistas, pero que Juan Daniel Oviedo fue como la novedad, y luego la confirmación tanto de José Manuel Restrepo como de Aida Quilcué en la campaña de Iván Cepeda. De hecho, Alejandra, perdón, sí, ahí le complemento algo. Cuando uno mira la imagen favorable y el conocimiento de las fórmulas vicepresidenciales de cada candidato, Juan Daniel Oviedo es el más conocido de todas las fórmulas y es el que mejor imagen favorable tiene.
Bueno, y también algunas tendencias de estas encuestas miran muy bien si fue o no, y eso es importante esta cifra, sobre todo para las campañas, si fue un acierto o no, por ejemplo, en el caso de Aida Quilcue, la vicepresidencia para Iván Cepeda. Como era de esperarse, estos resultados han generado mucho movimiento en las campañas, los aspirantes a la presidencia que alistan las nuevas estrategias y nuevas alianzas. Vamos a ver en qué está hoy la campaña de Iván Cepeda, que encabeza la intención de voto. Sebastián Cortés, ¿cuáles son las últimas movidas de esta campaña del candidato del Pacto Histórico? Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Pues mire que el primer paso de esta estrategia de recta final, queda un mes para esas elecciones presidenciales, justamente se dio hoy acá en el centro de Bogotá con el lanzamiento de la denominada coalición Alianza por la Vida, que ha tenido la llegada de partidos como En Marcha del exministro Juan Fernando Cristo, la Alianza Verde y también, sobre todo hoy, la llegada de sectores rebeldes de partidos como el Conservador, la U y el Liberal, que distinto a lo que han dicho sus directores, han terminado estos congresistas y políticos llegando a la campaña oficialmente de Iván Cepeda. Lo que nos dicen justamente en esta candidatura del gobierno es que se está apuntando a eso, ya no a partidos, sino a sectores independientes, que estos resultados de la encuesta Inbamer confirman que están muy cerca del objetivo que dicen tienen de llegar y ganar en la primera vuelta a 6 puntos, pero que no hay ningún tipo de triunfalismo, que son conscientes de que están cerca, pero que se va a seguir trabajando permanentemente. En este mes van a buscar entonces estos sectores en donde puedan crecer, principalmente bases sociales y los sectores, dicen ellos, independientes que vayan en contravía de los partidos tradicionales. Muy bien, muchas gracias. Eso por el lado de Iván Cepeda, el candidato que ocupa el segundo lugar en intención de voto en esta encuesta. Abelardo de la Espriella está precisamente hoy en reuniones estratégicas. Juan Pablo Contreras, ¿qué están evaluando en esta campaña? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, están evaluando los resultados de estas encuestas, pero también están evaluando los lugares en los que harán su correría final. Este último mes en el que Abelardo de la Espriella definitivamente se va a dedicar a visitar las regiones. Esta viene siendo la estrategia que él viene haciendo en las últimas semanas y recordemos que visitó 3 departamentos a los cuales no había ido. Estuvo en La Guajira, estuvo en San Andrés y también estuvo en el departamento de Nariño. Se va a enfocar en estas regiones del país a llevar sus propuestas y también en esas regiones del país donde aún hay votantes indecisos y donde sabe que tienen que ganar votos respecto a otras campañas, como por ejemplo la de Iván Cepeda, pero también tiene una estrategia por el lado de José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. Restrepo estará encargado de convencer a los sectores económicos, a los gremios. Esta semana también visitará 3 ciudades, estará en Pereira, en Bogotá y en Cartagena, justamente creando esos puentes y tendiendo esas negociaciones con esos sectores que aún están indecisos y que se podrían unir a la campaña en las próximas semanas. Muchas gracias. Paloma Valencia, por su parte, ha adelantado una cumbre con sus estrategas para afinar la campaña a un mes de la primera vuelta. Luis Eduardo, el Flaco Maldonado, ¿qué dice Paloma Valencia? ¿Cuál será este nuevo enfoque de trabajo de la campaña? Pues justo en ese momento están mirando o haciendo un análisis de lo que ha sido la campaña presidencial, mirar cuáles son las fortalezas, pero también estudiar cuáles son las debilidades para determinar cómo se pueden subsanar esos errores. Me dicen los asesores de campaña que buscan presentar a una Paloma Valencia más cercana al pueblo, con mensajes directos, especialmente en 2 temas, seguridad y salud. En seguridad van a llegar con un mensaje directo de cómo implementar 60.000 hombres más en el ejército y la policía para mejorar la seguridad, pero en todo el territorio nacional. También mensajes claros en materia de salud. Y me dicen además que a las 5 de la tarde de hoy, Paloma Valencia va a conceder una rueda de prensa con un aviso, con un anuncio muy importante y preocupante que compromete su seguridad. 5 de la tarde, anuncio importante de la candidata presidencial Paloma Valencia. Tanto la campaña de Paloma Valencia, gracias Flaco, como la campaña de Abelardo de la Espriella han protagonizado durante las últimas semanas, pero especialmente durante los últimos días de este fin de semana, un enfrentamiento muy fuerte entre el sector del Centro Democrático, especialmente del uribismo, la familia del expresidente Álvaro Uribe, con asesores de la campaña de Abelardo de la Espriella. Estas son las tensiones normales de las campañas mientras los números van avanzando, pero ¿cuáles son los temas de la campaña? Hablemos de lo programático, en lo que debería enfocarse el próximo presidente de Colombia. Hay una pregunta en la encuesta Inbamer muy interesante sobre este tema, Martín. Sí, y es en su concepto, ¿cuáles son los 3 temas en los que debería enfocarse el próximo presidente de Colombia? Entonces, en primer lugar, está la calidad y el cubrimiento de la salud, con 55% de las respuestas, la inseguridad, con casi el 52%, el desempleo con el 29% y la economía casi con el 28%. Más abajo hay temas como educación, corrupción, pobreza,
campo y el agro, costo de vida, pero estos son los 4 principales, aclarando, María Alejandra, que como estamos preguntando por los 3 principales temas, la respuesta es múltiple y por eso los porcentajes dan más que 100. La salud y todo el tema social, 55.3%, y luego la seguridad en el segundo lugar, que yo creo que ahí, con los hechos que hemos visto en las últimas horas en el Cauca y en Nariño, pues aborda y reta a las campañas, a los candidatos, a tener muy en cuenta, además, qué puede diferenciarlos a los unos y a los otros para estos temas sustanciales del país. Ahora veamos cómo se comporta la aprobación del presidente Gustavo Petro en las 2 últimas mediciones. ¿Cuál es la pregunta, Martín, y cuál es el resultado? Sí, si usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia. Hoy tiene una aprobación del 47.3% y una desaprobación del 48.9%. Cae levemente frente a la medición de febrero, en donde tenía una aprobación del 49% y una desaprobación del 46%. Es decir, cae 2 puntos su aprobación y aumenta casi 3 puntos su desaprobación. 4 meses restan del mandato del presidente Gustavo Petro y estas son las cifras, quizá una de las más altas que recordemos en los últimos gobiernos, ya para el final de un mandato de 4 años que siempre entra en la recta final con un castigo por parte, de alguna manera, de los ciudadanos, ¿no? Yéndonos un poco a la historia, María Alejandra, solo el caso de Álvaro Uribe tenía una aprobación mucho mayor, tanto en su primer como segundo gobierno. Y en el segundo gobierno. Juan Manuel Santos, terminando su primer gobierno, también tenía buena aprobación, ya en el segundo no, y el resto Iván Duque tuvo una aprobación muy baja en esta época, ya rondaba el 30%, incluso un poco por debajo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa justamente y si la imagen de aprobación del presidente o no, o esta cifra de aprobación del presidente de su gestión se une a lo que sienten los colombianos sobre el día a día. ¿Van o no por buen camino las cosas en el país, Martín? Entonces, por buen camino nos dice el 43% y por mal camino el 52%. Eso cambia levemente frente a la medición anterior. Hay un poco más menos positivismo en esta medición que en la anterior. Y coincide también con la caída en leve de la aprobación del presidente Gustavo Petro. Es la expectativa de los colombianos por ver qué viene después de las elecciones. Y miremos esta pregunta que es muy interesante, la percepción. ¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? Porque cuando los encuestados responden justamente a esta pregunta, van dando también un mandato de alguna manera a estas campañas. ¿Cuáles son los datos? Entonces, en primer lugar está el orden público, que es básicamente la seguridad, con 36.9%. En segundo lugar están las necesidades básicas con el 17%, aclarando que de ese 17%, el 15.8% se refiere específicamente a la salud. Los otros son temas de educación, servicios públicos, etc. En tercer lugar está el desempleo y la economía con el 16% y la corrupción con el 10%. Hay una diferencia contra la pregunta que vimos hace un momento de cuáles son los 3 temas en los que debe enfocarse el próximo presidente, y es que en esa pregunta le damos la opción al encuestado de elegir 3 temas y aquí solamente eligen uno. Dígame solo uno, ¿cuál es el principal? Y claramente el orden público y la seguridad cobran mucha mayor importancia que los otros problemas que tiene el país. En estos además se tendrán que afinar justamente las propuestas ya entre la primera y la segunda vuelta. Veamos qué pasa cuando se le pregunta a los colombianos, a los encuestados de este estudio, si la familia o la persona directamente ha recibido algún beneficio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, la persona misma, es decir, el encuestado que estaba respondiendo, el 9% dijo yo mismo lo he recibido, el 17% dijo que es su familia y casi el 74% dice que no ha recibido ningún beneficio. Quiere decir que sumando las personas que dicen que ellos directamente, más su familia, nos da un 26% de personas que han recibido o manifiestan haber recibido un beneficio directo. Muy interesante. En este gobierno y en general siempre se pregunta si el presidente y el gobierno nacional
tiene en consideración y trabaja en equipo con los gobernadores, con los alcaldes y con esas autoridades locales. Esta pregunta también se hizo en este estudio de Inbamer. Sí, ante tanta discusión entre algunos gobernadores locales y alcaldes que sí, que han dicho el gobierno nacional, oposición. Le preguntamos a la gente de manera directa Sí. si está de acuerdo o en desacuerdo con el manejo que el presidente Gustavo Petro le ha dado a esa relación con los gobernadores y alcaldes de diferentes regiones del país. Acertado es el manejo 41,6%, desacertado el 51%. Quiere decir que incluso personas que aprueban hoy al presidente, que ya dijimos que tiene una aprobación del 47%, no consideran acertado el manejo que se ha dado a esa relación. Veamos enseguida justamente esa gráfica que nos muestra qué ha pasado con la mirada que tiene el presidente también. Hablábamos de los gobernadores y los alcaldes, que no sé si la gráfica estaba antes Sí. sobre este mismo tema. Estos son municipios y departamentos específicamente. Sí, específicamente, María Alejandra, si considera que el presidente Gustavo Petro ha realizado algún aporte positivo para que el municipio o departamento donde la persona vive mejore. Sí lo considera el 46%, no lo considera el 48%, que ese 46% sí se parece bastante a la aprobación del presidente Gustavo Petro. Y es que en un escenario tan polarizado, tanto en los debates como en las entrevistas, les preguntamos a los candidatos justamente si siendo gobierno van a trabajar en equipo con los gobernadores locales. Se habla de que este es un momento territorial, que es un momento de desarrollo territorial y por tanto esta respuesta es muy interesante porque sí lo quieren, así lo quieren los colombianos. Vamos a revisar ahora justamente un tema que tiene que ver con el inicio del noticiero y de las noticias que desafortunadamente hemos registrado en los últimos días sobre la violencia. ¿Qué tanto están afectando los grupos criminales a la toma de decisiones en temas electorales? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta, Martín? Sí, si considera que en los territorios donde operan grupos criminales en Colombia, estos grupos están presionando a los ciudadanos para votar por algún candidato en particular. El 58% considera que sí los están presionando y el 33% considera que no. Entonces, cuando uno mira la intención de voto, por ejemplo, de Iván Cepeda, que es el que va con una ventaja considerable en la primera vuelta, con el 44%, hay un 58%, o sea, mucho más de lo que dicen que van a votar por Cepeda. Hay unos que incluso de ahí piensan que están presionando a las personas. Entonces yo creo que con los últimos hechos de violencia que ustedes han registrado en las noticias, eso va a ser determinante para ver cómo las autoridades van a garantizar que esto no ocurra, porque pues la intención es que todos los ciudadanos puedan votar de manera libre. Bueno, la MOE ha dicho que se necesitan garantías justamente para ejercer libremente el derecho al voto, pero esta respuesta, que puede ser muy polémica, hay que revisarla también. Desafortunadamente la ley de las encuestas no nos permite discriminar públicamente por regiones, pero habría que ver justamente qué es lo que pasa específicamente en esos municipios donde se sabe hay presencia de estos grupos armados. Sobre este tema ligamos en este cuestionario ya más cualitativo qué pasa, por ejemplo, con el proyecto de paz total, que está ligado un poco al tema que estábamos viendo de la presencia de grupos criminales. Sí, si el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen camino o por mal camino, el 34% considera que va por buen camino y el 60,8% por mal camino. Entonces, incluso quienes aprueban a Petro, reitero en esta pregunta también, no todos consideran que ese proyecto ha sido exitoso. No, claro, la paz total casi que es una, incluso del mismo candidato Cepeda, al que se le dice siempre fue creador y el que ha estado al lado de la paz total, le ha dicho yo siempre voy a estar del lado de la paz, pero este proyecto específicamente habría que entrar a revisarlo. Esa es la gran pregunta también para el candidato del Pacto Histórico, pero también para los demás, porque no solamente hay que hablar de construcción territorial y de construcción de paz en campañas, digamos, que son afines con esa búsqueda de la paz en el país. Revisemos justamente también sobre este tema otra pregunta que amplía la sensación de seguridad y de inseguridad de los ciudadanos alrededor justamente de la aplicación de esta estrategia. Sí, si la política de paz total del gobierno Petro lo ha hecho sentir más seguro o más inseguro. El 32,8% dice que lo ha hecho sentir más seguro y el 61,7% que lo ha hecho sentir más inseguro. Eso reafirma lo mismo que estábamos viendo hace un momento, y es que según los ciudadanos el proyecto no ha funcionado. Muy bien.
Este escenario no solamente tiene que ver con el entrar en contactos para eventuales diálogos, tiene que ver con el control territorial, y es el diagnóstico que se ha dado en el país por diferentes voces alrededor de si allí está fallando la fuerza del Estado y qué es lo que está pasando en el control territorial. ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos? Sí, el 21,9% consideran que las Fuerzas Armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales, mientras que el 73,8% consideran que sí han perdido el control. Repito, 21,9% consideran que no han perdido el control y el 73,8% que sí han perdido el control. Sin embargo, ahora vamos a ver, María Alejandra, que así consideren esto, todavía, o mejor dicho, las fuerzas militares tienen una alta imagen favorable. Vamos a ver justamente eso, y es que alrededor de ese control territorial no solamente la presencia de las fuerzas militares para gestionar ese control territorial, sino del Estado en su conjunto, que es lo que hay, digamos, en debate sobre este diagnóstico. Miremos cómo están estas instituciones. La primera es las fuerzas militares. La primera favorabilidad. Fuerzas militares son las fuerzas militares. Con el 81,4% de imagen favorable, 14% desfavorable, y viene creciendo contra mediciones anteriores. Muy bien, vamos a la siguiente institución, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy tiene el 71,6% de favorabilidad y un 22% de imagen desfavorable, también creciendo contra febrero. Ahora veamos la registraduría, que ha salido muy favorecida en las últimas mediciones, y es interesante a juicio de garantizar la transparencia electoral. Es la tercera institución con mejor imagen favorable, hoy tiene el 69,7% de favorable y el 23% desfavorable, también mejorando contra la medición anterior, que esto es bastante importante de cara pues al 31 de mayo. La Policía Nacional. 69% de imagen favorable, 26,8% de imagen desfavorable, también mejorando un poco contra febrero. Y revisemos qué pasa con el sector privado. ¿Qué imagen tienen hoy los empresarios? Y los empresarios registran el mejor número en la historia de este estudio, que ya es de muchos años, con el 65,8% favorable y 26,8% desfavorable. Muy bien. Esta es nos falta uno muy importante para nosotros y para el país, los medios de comunicación. Hay un debate alrededor que ha planteado la sociedad sobre el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. ¿Cuáles son los datos? 52,7% favorable, 42,4% desfavorable, y también mejora un poco versus febrero. También tenemos la justicia, la Corte Constitucional, está hablándose mucho de una constituyente. Ajá, Corte Constitucional, 51 favorable, 36 favorable. Aquí se aumenta más el porcentaje de personas que dicen no sé, porque tal vez desconocen un poco la función de la Corte, pero mejora bastante con respecto, o más o menos los mismos 2 puntos que las otras instituciones contra febrero. Y ahora veamos, y ahora sí, por último, la Junta Directiva del Banco de la República, que ha estado en el ojo también de la opinión por decisiones del gobierno. 49% favorable, 34% desfavorable, y mejora un punto contra febrero. Muy bien, este ha sido el estudio Inbamer realizado para Caracol, Noticias Caracol y Blue Radio. Martín, volvamos a revisar la ficha técnica. Claro que sí, 3.800 encuestas en el hogar de los encuestados, con tarjetón físico en territorio tanto urbano como rural. Fuimos a 149 municipios, entre ellos 24 capitales y 125 no capitales. El margen de error de diseño es del 1,89%, nivel de confianza del 95%, y la fecha del trabajo de campo fue entre el 15 y el 24 de abril. Entre el 15 y el 24 de abril volveremos con una encuesta Inbamer, faltando muy pocos días para que se dé la cita electoral el 31 de mayo. Muchas gracias. Recuerden que todo el estudio está publicado en nuestras plataformas. Ana Milena, Catalina, muchas gracias, Martín. Ustedes tienen más noticias. Gracias por seguir con nosotros. La ola de violencia en el Cauca está golpeando también a Nariño. Transportadores, comercio y abastecimiento resultaron comprometidos con los continuos ataques violentos en la vía panamericana. David Sánchez, ¿qué dicen los sectores productivos? Buenas tardes. Tatiana y televidentes, pues hablan de miedo, de temor. De hecho, la Asociación Colombiana de Camioneros le pidió a sus afiliados que dejen de prestar el servicio de transporte de carga en vías del departamento de Nariño, del Cauca, del Putumayo
y de El Huila. Asimismo, a esta hora la vía panamericana está cerrada porque las autoridades están revisando la instalación de posibles artefactos explosivos precisamente allí en la frontera entre Cauca y Nariño. Por eso está totalmente cerrada la vía. Muchos dicen no hay seguridad, siempre hay promesas, siempre hay ofertas, pero la realidad es que los hechos violentos siguen y no se puede circular por la vía panamericana. Esta madrugada se registró un atentado hacia el puente del río Mayo, a la altura de la vía panamericana. Cerca del 1:20 de la mañana se escucha una explosión en cercanías al sector del Remolino. Tomamos la decisión de cerrar la vía por seguridad de los transeúntes, en razón que en algún momento la gente quiso pasar parcialmente por esa zona, y en eso estamos en este momento. Camioneros manifiestan su temor a seguir circulando por la única vía que comunica a Nariño con el centro del país. Nos sentimos, la verdad, bastante abandonados y andamos con miedo, la verdad. En esta situación yo creo que hay distintos pensamientos, distintas ideas políticas, sea usted de derecha, de izquierda, pero la vida no tiene partido político. Hacerle una solicitud a nuestros asociados, a nuestros camioneros, de que hasta que no haya las garantías constitucionales y el compromiso del gobierno nacional para proteger nuestra vida y darnos esas garantías de poder seguir transportando, no llevar o abstenerse de viajar a los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá. Mientras tanto, Pasto ya vive las consecuencias. Ya tenemos inconvenientes en la entrega de materiales, en el flujo de los pasajeros, el turismo se nos vino al piso, es decir, eso es lo que estamos viviendo, y fuera de eso ya llevamos en el municipio de Pasto algunos problemas de seguridad que sí nos están golpeando muy seriamente la tranquilidad social y la tranquilidad económica en el municipio. En Pasto también fue detonado un artefacto explosivo en una planta distribuidora de gaseosas, dejando 2 heridos, uno de ellos de gravedad. Organismos internacionales de derechos humanos también reaccionaron ante los recientes atentados terroristas en el suroccidente del país. Condenaron los ataques y alertaron sobre su impacto a la población civil. Camila Olaya, ¿qué más dicen estos organismos? Lucía, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar. Desde la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA expresaron su profunda preocupación por los ataques indiscriminados a la población civil y exigieron a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá manifestó su solidaridad con Colombia y con las víctimas, al tiempo que rechazó la reciente escalada terrorista. También advirtió que las organizaciones, o mejor, las acciones de organizaciones armadas ilegales no deben ser toleradas, y reiteró su respaldo a la seguridad del país. Y en la misma línea, desde Naciones Unidas, el representante en Colombia condenó estos ataques, lamentó la pérdida de vidas y pidió a los actores armados desescalar la violencia y respetar a la población civil. Escuchemos. Reitero el llamado urgente a los grupos armados para que cesen de inmediato todas las acciones que causan daño y sufrimiento a la población civil. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad para toda la sociedad colombiana. Estos pronunciamientos coinciden en un punto clave: la urgencia del cese definitivo de todas las acciones de violencia y proteger a la población civil. Las organizaciones insisten en el respeto al derecho internacional humanitario y en avanzar hacia condiciones que permitan preservar la seguridad en los territorios. Camila, y el empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo advirtió que la subversión amenaza con apoderarse de amplias zonas del territorio. Su intervención se dio durante la inauguración de una cátedra que llevará su nombre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Todos estamos puertos de la preocupación, ¿no? Es decir, es el país entero el que está expuesto, ¿no? Toca seguir luchando con eso. Con esas palabras, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo se refirió a la ola de inseguridad que vive Colombia. Lo hizo desde la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde se inauguró una cátedra que llevó su nombre. La seguridad es muy importante para la inversión y para el desarrollo social del país. Fortalecer a la fuerza pública, policías y fuerzas militares es condición indispensable
para garantizar presencia permanente y efectiva en los 1.101 municipios del país. Sin una fuerza pública robusta y visible en todo el territorio, el desarrollo social queda incompleto. Considera que se debe reclamar al gobierno por más seguridad. No podemos ignorar la expansión de la subversión que amenaza con reproducirse como espuma en Colombia y apoderarse de amplias porciones del territorio. Esa realidad es un obstáculo mayúsculo para cualquier proyecto serio, agrícola o de infraestructura, y exige que el Estado recupere su presencia. Sarmiento Angulo también habló de tener un plan maestro de inversión y desarrollo para la altillanura colombiana. Esta es la hora de que los candidatos, los partidos y los futuros legisladores incluyan en sus programas de gobierno un compromiso claro, financiado y con plazos definidos para el desarrollo integral de nuestra altillanura. Con una ovación por parte de amigos, colegas y estudiantes de ingeniería, Luis Carlos Sarmiento Angulo dejó un llamado claro para apoyar el desarrollo, teniendo como eje la seguridad. 1:51 p.m. Es momento de sacar el celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestros temas digitales. ¿Aún no sabe qué estudiar? Pues le contamos que el SENA lanzó un test gratuito para que descubra cuál es su vocación. Vea en noticiascaracol.com y en nuestras redes sociales cómo sacarle provecho. Nos encuentra como @noticiascaracol en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. El hombre que intentó ingresar armado a la cena de gala del presidente Donald Trump con la prensa este fin de semana compareció hoy ante un tribunal en Washington que lo procesará por intento de asesinato al mandatario. La Casa Blanca aseguró que este tipo de violencia es consecuencia de la retórica de la izquierda. Él es Cole Thomas Allen minutos después de ser capturado y tras haber sido despojado de su ropa en medio de la requisa de las autoridades, que también están publicando esta imagen de una de las armas que llevaba consigo, una escopeta semiautomática. Hoy fue su primera comparecencia ante un juez y le imputaron cargos de intento de asesinato del presidente Trump. El sujeto es el señalado responsable no solo de atentar contra la vida del presidente en la cena de corresponsales, sino contra funcionarios del gobierno. Esto tras haber violado un filtro de seguridad quedando tan solo un piso arriba del salón de fiestas donde estaban miles de personas y el presidente. Entre tanto, la portavoz de la Casa Blanca salió de plena licencia de maternidad para sostener una rueda de prensa y señalar como responsable a la retórica de la izquierda radical. Quienes constantemente difaman y calumnian falsamente al presidente, tildándolo de fascista y de amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para obtener réditos políticos, están alimentando este tipo de violencia. Un manifiesto de 1000 palabras escrito por el sujeto y cuyos detalles han sido compartidos por las autoridades detalla que los miembros del gabinete Trump serían los blancos de su ataque. Con el paso de las horas no solo se conocen imágenes objeto de investigación, sino de hechos secundarios, como este individuo que en pleno caos se queda relajado en su silla y se come un pedazo de burrata. Y a propósito de medios, la primera dama Melania Trump le está pidiendo a la cadena ABC que tome acciones en contra de su presentador y comediante Jimmy Kimmel, por lo que califica como retórica violenta. A finales de la semana pasada, Kimmel, durante un monólogo, hizo un chiste asegurando que Melania tiene un brillo de viuda expectante. Juan Camilo. Este domingo, menos de 24 horas después del tiroteo en el Hotel Hilton, el mandatario concedió una entrevista al programa 60 Minutos de CBS. La conversación se puso tensa cuando la periodista Norah O'Donnell leyó fragmentos del manifiesto atribuido al autor del fallido ataque. Trump arremetió contra ella y la calificó como una vergüenza. Ya de entrada la entrevista se realizaba en un momento muy crítico y como resultaba inevitable, las cosas se fueron poniendo tensas muy rápido. Yo tengo una postura muy firme contra la delincuencia. Parece que la prensa no. No es tanto la prensa, es la prensa más los demócratas, porque casi son la misma cosa. El tono subió cuando la periodista Norah O'Donnell del programa 60 Minutos de la cadena CBS leyó una parte del manifiesto
manifiesto del atacante en el que menciona sus posibles motivaciones. También escribió esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción ante eso? Bueno, yo estaba esperando que leyera eso, porque sabía que lo haría, porque ustedes son gente horrible. Sí, él escribió eso. Y no soy un violador, no violé a nadie. Al preguntarle si creía que el atacante se refería a él, el presidente elevó el tono de su respuesta. Yo no soy un pedófilo. Usted leyó esa porquería de una persona enferma. Se me asoció con todo tipo de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro bando son los que estuvieron involucrados con, es decir, Epstein y otros asuntos. A usted debería darle vergüenza leer eso, porque yo no soy ninguna de esas cosas y nunca lo fui. O'Donnell le ratificó que eran palabras del atacante, pero el presidente interrumpió y endureció sus críticas. Usted no debería estar leyendo eso en el programa. Usted es una vergüenza. Pero continúe. Más allá de la confrontación, la entrevista también abordó las fallas de seguridad señaladas por el atacante en su manifiesto, en el que cuestiona la ausencia de controles más fuertes. Él también fue bastante incompetente, porque lo atraparon. Y lo atraparon con bastante facilidad. Podría tomar cualquier evento relacionado con la seguridad o cualquier otra cosa. Siempre se puede encontrar fallas. Esos hombres hicieron un buen trabajo, un trabajo realmente bueno. El presidente atribuyó el hecho al clima político y dijo que el discurso de odio de los demócratas eleva la tensión y resulta muy peligroso para el país. 4 personas murieron y unas 40 resultaron heridas en un choque de trenes a las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia. Militares, bomberos y rescatistas civiles y de la Cruz Roja trabajan en el rescate de los pasajeros, muchos de ellos heridos y atrapados en los hierros retorcidos de los vagones. 240 personas fueron evacuadas y puestas a salvo. Aún se desconocen las causas de la colisión que involucró a un tren de cercanías y a otro que cubría una ruta de larga distancia. Y en el Vaticano tuvo lugar este significativo encuentro. El Papa León XIV recibió a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, la primera mujer en liderar la Iglesia Anglicana. Tras una reunión privada en el Palacio Apostólico, el pontífice católico hizo un llamado a luchar contra las divisiones entre cristianos para promover la paz con mayor eficacia. Esta visita tiene lugar 6 meses después de la del rey Carlos III al Vaticano, que también fue histórica para las relaciones entre esas dos ramas del cristianismo. Margarita, gracias. En otros temas, la inseguridad y la violencia en el suroccidente colombiano golpean a sus habitantes y a la economía de la región. Más de 5.000 millones de pesos en pérdidas dejan los recientes atentados. Productos como el huevo y el pollo enfrentan serias dificultades para entrar y salir de esta zona del país. Cauca, Valle y Nariño tienen una columna vertebral para movilizar su economía, la vía panamericana, blanco frecuente de ataques y afectaciones de orden público. Así lo demuestra un informe de Colfecar. En 2026 se han registrado 39 afectaciones violentas en las vías del país, desagregadas así: 23 asesinatos de conductores y civiles, 56 heridos, 28 secuestros de conductores, 16 camiones incinerados, 9 buses incinerados y 10 artefactos explosivos. Otros sectores del transporte entregaron un balance de pérdidas por los recientes ataques. La afectación de 3.815 vehículos, pues te estoy diciendo que de una u otra manera el flete se ha incrementado por cuenta de este problema que apenas lo estamos empezando a ver entre un 50 y un 60%. Estamos hablando de pérdidas totales y te sumo lo que se deja de mover, los fletes adicionales y demás. Estamos hablando en 2 días largos, hoy es 3, de más de 5.200 millones de pesos. Sobre los actos terroristas al sector económico, en especial a la avícola en la región, temen por la seguridad de más de 1.000 camiones de pollo y huevo que transitan por esa zona. Tenemos granjas vacías en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca desde ese momento. La avicultura en esa región del país no ha crecido en los últimos años. Se han ido a otras regiones del país. ¿Por qué? Porque no se tienen las garantías mínimas de seguridad. De los ataques en vías registrados este año, 11 se concentran en el departamento del Cauca, seguido de Antioquia y norte de Santander. Hicimos 5 reuniones previendo toda esta situación. El ministro se comprometió a que iba a militarizar toda la carretera
se le dieron los puntos específicos donde siempre sale la guerrilla a atacar y no hizo absolutamente nada. Por ahora se habilitó nuevamente la vía panamericana, pero ante la inseguridad, los transportadores de carga y de pasajeros decidieron restringir algunas operaciones. 2:26, gracias por continuar con nosotros. La comunidad judía en Bogotá está consternada por el asesinato de un ciudadano estadounidense judío ortodoxo. Tras ser reportado como desaparecido, su cuerpo fue hallado en Bosa. Las autoridades investigan. La última vez que vieron con vida a Nuchem Yassir Eber, de 51 años, fue en esta vivienda al norte de Bogotá. Había llegado el pasado martes con el propósito de conocer la ciudad. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que salió del lugar donde se hospedaba. Eran las 9:07 de la noche del martes 21 de abril. Desde ese entonces no se supo nada de su paradero. Según las primeras versiones, habría salido a cumplir una cita. Entonces el ciudadano estadounidense de fe judía ortodoxa fue reportado como desaparecido. Días después, el caso dio un giro trágico. El pasado domingo, la comunidad judía fue alertada sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con características físicas similares a las de las fotografías difundidas. El cadáver fue encontrado desmembrado dentro de un armario abandonado en una calle de la localidad de Bosa. En las últimas horas, voceros de la comunidad confirmaron que se trata de Nachum Yassir Eber, quien hacía parte de una comunidad judía conocida como Borough Park, en Nueva York. En una publicación de un medio de la comunidad judía en Nueva York, el caso fue descrito como una tragedia ocurrida en Colombia. Allí se señaló que Nachum Yassir Eber habría sido asesinado presuntamente por una banda criminal que le hurtó sus pertenencias mientras se encontraba de viaje en el país. La comunidad judía pidió justicia y exigió que el crimen no quede impune. Entre tanto, las autoridades colombianas ya abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Hablamos ahora de lo que ocurre en norte de Santander, donde ocurrió un ataque guerrillero contra una empresa contratista que adelantaba horas de recuperación en la vía hacia Arauca y dejó varios vehículos incinerados. Richard Quiñones, ¿qué detalles se conocen? Como medida de seguridad tras este ataque, las autoridades reforzaron la presencia militar en el paso de la vía a la Soberanía. El hecho se registró entre Pamplona y Saravena a la altura de los puentes Mónoga y Cabuya, donde 4 hombres armados en motocicletas llegaron a un frente de obra, redujeron al vigilante y lo amarraron a un árbol. Posteriormente incineraron la maquinaria amarilla de la empresa contratista, el consorcio Vías de Colombia, encargada de las obras en el tramo de la Lejía Saravena. George Quintero es el secretario de Seguridad de Norte de Santander. Bajan a uno de las personas que conducen este vehículo, lo dejan inmovilizado ahí y en ese momento incineran los 2 vehículos. Unos vehículos que realmente lo que estaban haciendo ahí era mejorar las vías precisamente por la ola invernal y desafortunadamente terminan quemadas. Hay un dispositivo ya en este momento de parte de la Policía de Carreteras en esa zona entre la vía de Pamplona a La Lejía y La Lejía obviamente a Saravena. Por otra parte, en el Catatumbo, en norte de Santander, fue liberado el camionero Jairo Adelso Aparicio Reyes, de 31 años, quien había sido secuestrado por el ELN el 17 de enero en Tibú. Su entrega se dio luego de 3 meses en cautiverio en medio de una comisión humanitaria donde participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU. Es hora de conocer las movidas empresariales hoy de los sectores de telecomunicaciones y financiero. Daliana Garzón, de Negocios Ditu, nos cuenta los detalles. Daliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una jornada histórica para el sector de las telecomunicaciones, con las que se marca el fin de la participación pública en Telefónica y se consolida la nueva era de Millicom. El Estado vendió el 32,5% de su participación, una transacción que sumó 856.000 millones de pesos, permitiendo que Millicom asuma el control total de la operación y avance en la consolidación de un nuevo gigante que unifica las infraestructuras y servicios de Tigo y Movistar en Colombia. Esta integración no solo redefine el mapa competitivo frente a otros operadores, sino que busca optimizar el despliegue de la red 5G y ampliar la conectividad en las zonas rurales más apartadas del país. De otro lado, BBVA se convierte en el primer banco en Colombia en habilitar la funcionalidad de pagos inmediatos entre empresas y personas a través de Breve. Con esta innovación, las compañías ahora pueden gestionar el pago de su nómina utilizando únicamente las llaves o los identificadores de sus colaboradores, una nueva herramienta que va a beneficiar a cerca
cerca de 100.000 empresas que actualmente forman parte del banco y que podrán acceder a pagos en tiempo real, sin importar cuál sea la entidad financiera o la billetera del destino final del empleado, con una disponibilidad 24/7 y sin que las empresas tengan que acudir a desarrollos adicionales para hacer posible esta nueva herramienta. Así que estas movidas y otras acá en Negocios DITU los esperamos a las 3:30 de la tarde. Sí, señora. Gracias, Daliana. 2:38. Luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender la intervención a Sabia Salud EPS, la pregunta de los pacientes es cómo esto impactará su atención. También buscan conocer el balance tras casi 3 años de intervención. El 16 de junio de 2023, cuando Sabia Salud fue intervenida, la deuda que tenía con los hospitales públicos de Antioquia estaba por los 266.582 millones de pesos, cifra que con corte al 31 de diciembre de 2025 se duplicó a 529.863 millones de pesos. Números que hoy van a ser administrados por sus accionistas, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Confama. Ignoramos el estado real de la entidad y su deterioro después de casi 3 años de intervención del gobierno Petro. Solo en el último año, la deuda de Sabia Salud con la red pública de hospitales de Antioquia aumentó 35%, es decir, más de 2.138 millones de pesos. A los hospitales que están dentro de la capital les está pagando muy cumplidos y a los que están por evento tiene un poco de demora en el pago de estas cuentas porque ellos tienen que hacer unos procesos de auditoría a las cuentas y por eso los pagos no son por encima del 80% en este momento, como dice la norma. Mientras tanto, más de 1.700.000 usuarios afiliados a Sabia Salud en Antioquia esperan que la atención mejore. Le están entregando a uno los medicamentos puntualmente, no que lo pongan a uno a andar de un lado para otro y de un lado para otro. Llevo casi 2 años esperando un especialista y nada. Es el sentir popular, es que pues, por lo menos la atención y la entrega de medicamentos se entreguen en los tiempos establecidos, que el servicio mejore. En menos de 10 días, el gobierno nacional debe liberarle Sabia Salud a sus accionistas. Caracol. 2 de la tarde, 49 minutos. Mucha atención, que un incendio de grandes proporciones se registra a esta hora en Itagüí. Erika Zapata, ¿qué está pasando? Tatiana, muy buenas tardes. Lo último es un gran incendio que se registra aquí en el municipio de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, en varias bodegas de bicicletas. Todavía no hay un saldo de personas muertas o heridas por esta situación. Repito, en bodegas de bicicletas, alrededor de 60 bomberos de diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá están atendiendo este incendio de grandes proporciones. Ahí estamos viendo esa gran nube negra que se está extendiendo a diferentes puntos del Valle de Aburrá. Esos edificios resultaron perjudicados y por eso las personas están siendo evacuadas. Alrededor de 400 personas evacuadas y por eso por este lado les voy a mostrar algunas de las personas afectadas, evacuadas, que se están resguardando aquí en la estación Envigado del metro. Pero hay que decir que hasta el momento organismos de socorro se siguen acercando al punto de esta emergencia y termino con la imagen de la magnitud del incendio. Sí, señora, esta es una noticia en desarrollo. Lo que tenemos entendido es que también en las vías cercanas hay una restricción en la movilidad. Gracias, Erika. 2 de la tarde, 50 minutos. Una persona herida y 8 vehículos atrapados por el lodo dejó un deslizamiento de tierra que mantiene cerrada la vía La Mesa Mosquera. Autoridades trabajan en la remoción del material y evalúan las condiciones del terreno. Natalie Ramos, ¿qué dicen las autoridades? Ana Mile, buenas tardes. Mire que no hay paso en la conexión entre estos municipios de Cundinamarca por 2 deslizamientos de tierra. Uno en el kilómetro 75 entre los municipios de Mosquera y La Mesa y otro más allá en el sector conocido como La Y. Pues el lodo que bajó de la montaña como consecuencia de las precipitaciones cubrió casi por completo cerca de 8 vehículos que se encuentran retenidos en la carretera en medio de grandes cantidades de tierra y una persona se encuentra herida por algunas contusiones en su cuerpo, ya por fortuna fuera de peligro, según el gobernador de Cundinamarca. La movilidad en la zona en este momento está completamente bloqueada, por lo que los viajeros deben buscar unas posibilidades de transporte. A esta hora los organismos de socorro y el cuerpo de bomberos trabajan para remover el material porque continúan la alerta por las lluvias en el departamento de Cundinamarca con 29 puntos críticos, incluyendo esta situación.
Natalie, gracias por el reporte y cambiamos de tema. La inteligencia artificial continúa generando impacto en el mundo. El mercado laboral es uno de los más golpeados, pues en lo que va corrido del año, cerca de 90.000 empleos se han recortado en diferentes Big Tech. El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial en el mundo está impactando el mercado laboral, haciendo que la industria tecnológica se reconfigure. Bueno, esos despidos masivos ya era hora de que llegaran, porque lo que está pasando es que estas compañías están invirtiendo una cantidad de dinero increíble en infraestructura de centros de datos para satisfacer las necesidades de la inteligencia artificial. Recientemente, dos de las Big Tech, Meta y Microsoft, anunciaron despidos masivos como parte de su estrategia orientada a priorizar inversiones en IA. Según el diario inglés The Guardian, la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Meta, envió una comunicación interna informando las decisiones de la compañía y las razones de la salida de cerca de 8.000 funcionarios. Meta comunicó a sus empleados el jueves que el 20 de mayo recortaría aproximadamente el 10% de su plantilla, poco menos de 8.000 empleados, para aumentar la eficiencia como parte de un plan de despidos anunciado meses atrás. Por su parte, desde Microsoft han estimado que han tenido un crecimiento del 30% en herramientas basadas en IA, reduciendo la necesidad de algunos perfiles técnicos con tareas repetitivas y automatizadas. Viendo una nueva realidad, una realidad donde los trabajos de entrada, los trabajos principiantes, los trabajos con poca experiencia pueden ser fácilmente reemplazados por las funciones de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial está haciendo la mayoría del desarrollo de software en todas estas compañías grandes y por supuesto está reemplazando muchísimas funciones y automatizando. Que la inteligencia artificial juega un rol importantísimo en las grandes compañías, tanto por la automatización de procesos, la redefinición de equipos, inclusive desde la misma estrategia, porque hoy en día pues los equipos se conforman de forma diversa, multidisciplinar. El fenómeno de la IA no es un hecho aislado al sector tecnológico. En lo que va del 2026, más de 90.000 empleos en diferentes sectores se han recortado y ha hecho que se planteen desafíos importantes para la industria tecnológica. Ahora el debate se centra en cómo el mercado puede adaptarse para mitigar efectos negativos de una transformación que para expertos apenas comienza. A esta hora es noticia que las autoridades en la ciudad de Medellín investigan las causas de un accidente que ocurrió en el sector de la Minorista y que dejó como saldo 2 habitantes de situación de calle muertos y 3 gravemente heridos que se están recuperando en un centro asistencial de la ciudad de Medellín. Según indica la Secretaría de Movilidad, un conductor de 25 años pierde el control de su vehículo, choca contra un muro, luego se voltea y a su paso atropella a estas 5 personas. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a este hombre porque al parecer no tenía licencia de conducción y están investigando si está bajo el efecto de alguna sustancia. A esta hora es noticia en el material de la búsqueda que realizan las autoridades de policía y de guardacosta de los 7 individuos quienes en las últimas horas asaltaron con armas largas a un total de 25 pescadores oriundos de los municipios de Ciénega y Pueblo Viejo, ubicados en el norte de este departamento. Según cuentan las autoridades, los pescadores salieron a hacer su faena diaria y en pleno mar terminaron siendo asaltados. Le quitaron una lancha, 5 motores, trasmayos y otros elementos de pesca. Al parecer se trata de delincuencia común, según cuentan las autoridades. A esta hora la noticia en Ayapel, Córdoba, son las intensas labores de búsqueda que adelantan los organismos de socorro de 3 personas que iban a bordo de una canoa y cayeron a la ciénega de Ayapel. La información que se conoce es que se desplazaban en horas de la noche desde zona rural del municipio hasta el perímetro urbano de Ayapel. Dicen las autoridades que se intensifican las labores de búsqueda con el propósito de encontrar estas personas sanas y salvas. Hasta el momento, una lancha ambulancia y la Defensa Civil adelantan esta búsqueda. A esta hora es noticia la recompensa de hasta 40 millones de pesos que ofrece la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander a quien brinde información que pueda dar con el paradero de alias Julito, un peligroso joven delincuente que aún tiene 17 años, que se encontraba recluido en una correccional de Bogotá y se fugó cuando lo llevaban a una cita médica. Hay alerta en el departamento de Santander, especialmente en Bucaramanga, porque este joven había sido capturado en enero del 2026. Se le atribuyen más de 30 homicidios, 15 de ellos que ya han sido reconocidos, entre esos el feminicidio de su exnovia, otra menor de edad. Alias Julito estaría vinculado a la estructura criminal Los del Sur.
A esta hora en Neiva se evidencian las graves afectaciones generadas por las fuertes lluvias registradas a tempranas horas del día. La vía que comunica la ciudad de Neiva con el corregimiento del Caguán quedó convertida en un río intransitable. De igual manera, el acceso a algunos barrios en esa zona sur de la capital del departamento del Huila. Hay otros sectores en donde también se registraron inundaciones. El caso de la isla, allí incluso algunos habitantes tuvieron que amarrar con lazos y manilas los vehículos para evitar que fueran arrastrados por las corrientes. Se reportan también afectaciones en el megacolegio Rodrigo Lara Bonilla del sur de la ciudad. Son algunas de las afectaciones que en este momento se tiene registro en esta ciudad debido a las fuertes lluvias. A esta hora el ejército confirma que fue encontrado sin vida el soldado Leider Fernández, que se encontraba desaparecido desde la semana pasada cuando fue arrastrado por una creciente súbita en el sur de Bolívar. El caso se registró exactamente en la quebrada La Fría, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur. De acuerdo con las primeras versiones, el uniformado se encontraba en operaciones militares cuando fue a abastecerse de agua y lamentablemente fue arrastrado por la corriente. Y a esta hora continúa aquí en el Hospital Regional de la Orinoquía en delicado estado de salud Eduardo Ferney Cuevas, el campesino que resultó lesionado tras pisar una mina antipersona en momentos en que realizaba trabajos de campo junto con un acompañante. Gracias a esa reacción oportuna de los militares fue trasladado a este centro de salud donde le salvaron la vida, pero su compañero permanece todavía en el municipio de Támara a la espera de una remisión. Sin embargo, han dicho los médicos que lo tratan que su estado de salud es estable. Y es momento de saber qué tendremos esta tarde en Negocios Ditu, nuestro nuevo canal económico digital. Sebastián, hola. Hola Ana Milena, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a estar hablando de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que redujo su proyección de crecimiento para Colombia en 2026, pasa del 2,7% al 2,5%. Esta proyección es un poco más alta que la del Banco Mundial y la del Fondo Monetario Internacional, pero al igual que estos dos casos, la CEPAL revisa a la baja. En segundo lugar, vamos a hablar del crecimiento en el transporte aéreo durante el primer trimestre del 2026, con 15 millones de pasajeros movilizados. Esto representa un aumento cerca del 8,7% frente al mismo periodo del año anterior, que se vio impulsado por el dinamismo del mercado interno, así como por el mercado internacional. Vamos a hablar de ese tema con Paula Cortés Calle, la presidenta de ANATO. Y finalmente vamos a revisar los datos del concierto de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot, que por supuesto marcó un hito en su carrera con un show de 5 horas que reunió a más de 47.000 personas. Pero además del impacto artístico, hay que tener en cuenta que el evento habría generado un importante jalonamiento económico en la ciudad que se estima en 6,9 millones de dólares según cálculos del sistema de inteligencia turística. Esto por supuesto impulsó la actividad de bares, restaurantes y otros servicios. Vamos a revisar este tema con dirigentes gremiales de estos sectores. Esto y más en Negocios Ditu. Gracias, Sebastián. Vamos a ver ahora qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en vivo seguimos del lado de las víctimas, mientras sus seres queridos, precisamente las personas, despiden a las víctimas allí en Cajibío, en el departamento del Cauca. Vemos estas imágenes muy impactantes de cómo marchan en contra del terrorismo allí en el suroccidente del país. Vamos a hablar esta tarde con ellos, con las víctimas, pero también con las autoridades, con las voces desde el Cauca, aquí en Noticias Caracol en vivo. Hay un incendio en Itagüí que ya está controlado en un 70%. Son antiguas bodegas de Coltejer. Actualmente funciona una fábrica de bicicletas. Ya está controlado en el 70%, pero en segundos tenemos reporte en vivo con Erika Zapata. También las emergencias en el departamento de Cundinamarca. Hay 25 puntos de emergencias en este momento por las lluvias en el departamento. Vamos a tener reporte en vivo con Mayra Tenorio. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto es en La Mesa, el sector de La Mesa. Y finalmente, un atentado registrado en el departamento de Nariño. En segundos vamos a tener conversación. Ahí estamos viendo el puente Río Mayo. Allí se presentó un atentado. Vamos con las autoridades en segundos. Los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Regreso con Catalina y con Ana Mile. Sí, señor, ya nos conectamos con usted, Pablo, gracias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Pablo a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.